ustedes. Vamos a Hechos capítulo 6, hermanos. Nada más vamos a leer los versos finales para entender un poco más el contexto de lo que nos está hablando aquí Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6. Si quieres ponerle por título un nombre a la enseñanza, puedes ponerle la disposición de la iglesia al sufrimiento. La disposición de la iglesia a sufrir. Como la iglesia que vemos en el libro de los Hechos es una iglesia dispuesta a sufrir, dispuesta a enfrentar oposición. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, los problemas o los conflictos en la iglesia, y vimos cómo un primer conflicto, un primer problema fue un problema interior. ¿Se acuerdan? Que por ahí, por cuestiones de cultura, por cuestiones de orgullo, por cuestiones de racismo, hubo un problema entre la distribución diaria de los alimentos entre las viudas que hablaban, entre las viudas judías que hablaban griego y las que hablaban hebreo, y hubo ahí, ¿verdad?, pues una discrepancia y una injusticia, un problema interno, hermanos, de la iglesia. Pero hablamos y dijimos que también va a haber muchos problemas externos, mucha oposición externa, y precisamente este capítulo 7 nos habla de eso. Nos habla cómo la iglesia desde el inicio hasta que venga el Señor Jesucristo va a enfrentar sufrimiento, oposición. Voy a leer nada más los últimos versos del capítulo 6, que son del 8 al 15. Esteban, acuérdense que en el capítulo 6 el Espíritu Santo guía a los discípulos, a los apóstoles, para que escojan 7 hombres griegos. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo leímos? Para que ellos se dispongan a ser los que distribuyen esta alimentación diaria, y así los apóstoles no tengan que hacer ese trabajo, sino que se dediquen a la enseñanza, a la oración. Entre estos 7 hombres justos, hermanos, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, se encontraba Esteban. Y entonces ahora aquí, hermanos, en el verso 8 dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se llamaba, hermanos, esa sinagoga, ese templo de los esclavos liberados, comenzaron a debatir con él. Comenzaron, ¿verdad?, a tener un debate con Esteban. Eran unos judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. O sea, muy posiblemente, hermanos, estos hombres también hablaban griego, porque eran de diferentes partes del Imperio Romano. Ninguno de ellos, aunque eran estudiados, ninguno de ellos podían hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Tenemos a este hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y poder de Dios, Esteban, un diácono de la iglesia de Jerusalén, que hablaba griego. Y entonces unos judíos, hermanos, de la sinagoga empiezan a debatir con él. No quieren escuchar su enseñanza. Ellos quieren debatir con él y tratar de que él, ¿verdad?, se arrepienta de la doctrina de Jesucristo como el Mesías. Pero no podían con él. Ellos trataban de arguir, de decirle: no, es que esa profecía no es Jesús de Nazaret, y el Señor, ¿verdad?, Esteban, hermanos, les arguía con palabra y con sabiduría. Y entonces había, ¿verdad?, ese debate. Y luego el verso 11 dice: entonces estos hombres persuadieron, hermanos, a otros hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. ¿A qué les huele esto? ¿A qué les recuerda? Al Señor Jesús, que también compraron, ¿verdad? En aquel tiempo los escribas y el sumo sacerdote compraron testimonios falsos para que hablaran en contra del Señor Jesús y así poder juzgarlo. Dice: para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, hermanos, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. ¿A qué le huele esto? Lo mismo que el Señor Jesucristo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre
siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, hermanos, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Qué hermoso testimonio, hermanos. Este hombre inocente siendo acusado con falsos testimonios, falsos testigos, ante la crema innata, hermanos, del pueblo judío. Los religiosos, los mismos que crucificaron al Señor Jesús, vuelven a repetir la misma historia con Esteban, un fiel seguidor de Jesús, de la congregación de Jerusalén. Y de repente empieza a brillar su rostro, hermanos. Y entonces tenemos todo el capítulo 7. Le encargué que lo leyera porque es muy extenso para leerlo aquí todo. No nos alcanzaría después explicar la enseñanza. Léalo en su hogar si no lo leyó, ¿verdad?, anteriormente. Pero se lo voy a resumir, hermanos. Capítulo 7, verso 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban dio la siguiente respuesta. Y Esteban, hermanos, da una cátedra, les da una lección, les da un recuento de la historia, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, empieza con Abraham y las promesas a Abraham, y cómo a través, hermanos, de la historia de los hombres que Dios eligió, ¿verdad?, y su misericordia, cómo Él empieza a usar estos hombres para que su plan glorioso de salvación sea hecho. Nombra, ¿verdad?, a Abraham, nombra también a José, a los patriarcas, hermanos, cómo el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cómo el Señor, ¿verdad?, capacitó a Moisés y le dio poder para sacar al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, cómo lo llamó a Moisés, y les da un resumen prácticamente, Esteban, dándoles a entender: yo no he dicho nada fuera de lugar. Yo no he dicho nada de lo que estos hombres me están acusando. Al contrario, el sumo sacerdote y el concilio que estaba ahí, los hombres que lo estaban juzgando, escucharon lo mismo que ellos siempre habían escuchado. Pero la diferencia, hermanos, en lo que realmente Esteban, hermanos, tenía una sabiduría mayor, un conocimiento mayor, una revelación mayor, fue al final del capítulo 7, ya cuando llega el Señor Jesucristo. Vamos a leer del verso 51. Dice: pueblo terco, está hablando Esteban hacia Israel, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Estamos hablando, hermanos, de la disposición de la iglesia para sufrir. Los profetas sufrieron, hermanos, por causa de Cristo, antes que la iglesia fuera establecida. El mismo Israel los persiguió. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron deliberadamente. Desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Verso 54. Los líderes judíos se enfurecieron, hermanos, por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban sus puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie, hermanos, en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces se taparon los oídos con las manos, hermanos, y empezaron a gritar. ¿Has visto cuando un niño no quiere escuchar a otro niño? ¿Qué le hace? Se taparon, hermanos, los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad
y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas, las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién es Saulo, hermanos? Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Qué escena tan maravillosa, hermanos, al mismo tiempo, pero qué escena tan terrible. Vemos a un hombre lleno del poder de Dios, de sabiduría y del Espíritu Santo, dispuesto antes de morir a predicar el Evangelio. Recuerden que cada capítulo que hemos visto el Evangelio, hermanos, relumbra. El Evangelio es el que es exaltado. No sucede algo, hermanos, sin que el Evangelio sea predicado. Y aquí, antes de morir, Esteban dijo: voy a morir, pero les voy a predicar las buenas nuevas. Y amados, vemos esta escena donde el primer mártir, ¿qué es un mártir? Alguien que es muerto directamente por la fe en Jesucristo. Alguien que es muerto directamente, hermanos, porque su fe, su confianza está puesta en Jesús de Nazaret, el hijo biológico, ¿verdad?, de María, y concebido por el Espíritu Santo, el Mesías. Poner la fe en Cristo, hermanos, siempre ha sido causa de sufrimiento, desde los profetas. Lo ha sido durante los primeros años de la iglesia, lo ha sido durante estos 2000 años que la iglesia ha existido, y lo seguirá siendo hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. Pero, hermanos, ¿cuánto está la iglesia dispuesta a sufrir hoy por la causa de Cristo? ¿Qué tanto has dispuesto tu corazón a sufrir por Cristo, hermanos? ¿Has dispuesto tu corazón? Le has dicho: Señor, en una oración: si yo voy a sufrir por ti, Señor, adelante. ¿Has hecho esa oración? La Biblia habla mucho, hermanos, acerca del sufrimiento por amor a Cristo. Es un tema muy recurrente, hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en la época que fue escrito el Nuevo Testamento, en la época que vemos que está sucediendo el relato de los hechos, hermanos, prácticamente la iglesia era víctima, hermanos, de la persecución por todos lados, por los judíos y por los romanos. Internamente, conflictos. No todo era sufrimiento. No quiero que tornes tu mente a decir: seguir a Cristo es puro sufrimiento. No. Seguir a Cristo conlleva la disposición a sufrir hasta la muerte. Y ese es el pensamiento que podemos ver, hermanos, que la iglesia del libro de los Hechos tenía. Y para un ejemplo clarísimo es Esteban. Amados, algunas de las peores persecuciones vinieron de los propios líderes religiosos de ellos, como lo vemos aquí. Inclusive comprando testigos falsos para poder acusar a los seguidores de Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:10: bienaventurados o bendecidos son los que padecen por mi persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que están dispuestos a sufrir, hermanos, persecución por amor a Cristo. De los que están dispuestos a sufrir persecución, hermanos, por predicar el evangelio verdadero, el único, el santo. Él le recordó a sus discípulos, el Señor Jesús, Juan capítulo 15, verso 18: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Amados, el mismo pueblo de Dios rechazó a Dios. La humanidad hemos rechazado al ser más hermoso, más justo, más santo, hermanos, más amoroso, al ser más puro. Lo rechazamos, lo crucificamos, lo matamos. ¿Tú crees que el mundo no va a aborrecer la manera correcta que tú o yo pensamos? Claro que sí.
Si al más puro y santo y perfecto lo rechazaron, ¿tú crees que no te van a rechazar a ti y a mí? Si es que andamos rectamente en el Señor Jesús. ¿Tú crees que la manera de pensar en que la Escritura pone en nuestra mente, verdad, de ser justos, rectos, santos, puros, ¿tú crees que eso no lo va a aborrecer? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tu propia familia? Claro que sí, la sociedad. Acuérdense de esto, hermanos. Va a llegar el día en que toda la fe, toda la religión, hermanos, va a ser aborrecida. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, Satanás le pone al mundo que la fe en un Dios diferente a otro Dios separa a la gente, la hace clasista, racista, menosprecia. Si tú eres musulmán y yo soy cristiano, entonces ¿qué? No podemos convivir, no podemos ser iguales. Si yo soy musulmán y tú eres un infiel, entonces Alá se complace en que yo termine con tu vida. Entonces todo lo que huela a religión, hermanos, o a fe, el mundo lo va a eliminar. Lo va a querer eliminar, más bien dicho. Y ahí es donde la persecución en nuestros tiempos se va a dar. ¿Y qué tan dispuesta está la iglesia, hermanos, a sufrir por amor a Cristo? El sufrimiento es una marca de un verdadero seguidor de Cristo. La palabra de Dios lo dice. No los millones que puedas tener, no los tesoros que puedas acumular, no la fama que puedas llegar a crearte. Lo que identifica a un verdadero seguidor de Cristo es el sufrimiento. La disposición a sufrir, hermanos, parece ser una parte vital de la enseñanza de la primera iglesia. Entre muchos consejos que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo, hermanos, tenemos esta en su carta 2 Timoteo 3:12. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una declaración. O sea, Timoteo a lo mejor estaba siendo confrontado, hermanos, en lo que nos ha pasado a muchos, que decimos: oye, pues ahora que te estoy sirviendo, Señor, me pasan todas estas cosas malas. Ahora que me estoy acercando a ti, Dios, pierdo mi empleo y hay enfermedad en mi familia y me han ahora acusado inclusive de cosas que ni he hecho. Pues es cuando más me he acercado a ti. ¿Por qué, Dios? Pues precisamente por eso, amados. Entiende que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo: Timoteo, enséñale a la iglesia que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Qué creías? ¿Que Dios iba a bajar el cielo aquí en la tierra? ¿Y que ibas a vivir en Cristo, hermanos, bendecido, prosperado y en victoria siempre? Esa ya la tenemos bien segura. ¿Dónde? Allá arriba. Aquí dijo el Señor Jesús: los envío como ovejas entre lobos. Si a mí me aborrecieron, imagínense ustedes. El pensamiento de la iglesia debe cambiar, hermanos. El pensamiento de la iglesia debe cambiar de un Jesús de la lámpara maravillosa que nos concede todos nuestros deseos y nos ponemos de acuerdo 2 o 3 en su nombre. Pónganse de acuerdo 2 o 3 en su nombre, hermanos, para que el Señor me dé una Cheyenne 2025 roja con rines 22 negros. Por favor, ¿cuántos oran conmigo para qué? En verdad, hermanos, ¿crees que para eso el Señor bajó? El santo de santos, hermanos, el justo de justos bajó para cumplir tus miserables deseos. ¿Crees que para eso vino el Señor, iglesia? ¿Para ser príncipes y princesas de un Dios que nos chifla? Claro que no, hermanos. Claro que no es así, está mal. Israel así lo pensó. Israel pensaba que iba a venir el Mesías a quitarle las cadenas de los romanos y que iban a obtener otra vez un reino aquí en la tierra, hermanos, glorioso. Y no fue así. Tuvieron que quitarse eso de la mente. Igual la iglesia hoy, hermanos, tenemos que quitarnos eso de la mente. No, para eso no vino Cristo. Nos hubiera mandado mejor un contador de Harvard para que entonces nos ayudara con las finanzas a todos los cristianos. No es así, hermanos.
No es así. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución de una manera o de otra. Aquí no está diciendo que todos van a morir, hermanos, por la causa de Cristo. Está diciendo todos van a padecer algún tipo de persecución. Porque el mundo, hermanos, odia a Jesús. Odia su santidad, su pureza, su justicia, su amor, su perdón. Y va a odiar a los seguidores de Jesús. Al leer este verso, hermanos, que Pablo le escribe a Timoteo, debemos meditar en la profundidad de la realidad que nos está mostrando. No podemos tomarlo a la ligera. Hay que preguntarnos, ¿a qué vine a Cristo? ¿A qué vine a redimirme a los pies de Cristo, hermanos? ¿Para ya no sufrir? Yo sé que muchos de ustedes fueron, hermanos, reclutados por falsas doctrinas, por falsos maestros, diciéndoles que en Cristo todo, hermanos, va a ir bien. Que en Cristo, hermanos, todo se va a solucionar como tú quieres que se solucione. Claro, en Cristo hay victoria para todos los conflictos, hermanos, pero según su voluntad, su tiempo y su propósito. Acuérdate, hermanos, que la muerte de Cristo fue plan de Dios. La muerte de Esteban fue plan de Dios. Yo no quisiera que Esteban terminara apedreado, hermanos, pero el Señor lo permitió. Acuérdate quién estaba presente ahí, hermanos. Saulo. Cuando Saulo escuchó, hermanos, y vio a Esteban decir lo que dijo, ¿tú crees que no le quedó en la mente las últimas palabras? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió Esteban. Y Pablo, hermanos, escuchando eso, ¿tú crees que él no pensó? ¿Y tú crees que todos los que estaban ahí no escucharon el testimonio y el evangelio que les predicó Esteban antes de morir? Claro que sí. Hubo un propósito para el sufrimiento y muerte de Esteban, como lo hay, hermanos, para el propósito de la persecución y el sufrimiento de la iglesia hoy en día, hermanos. Pero ¿a qué viniste a Cristo? Cristo dice, el que viene en pos de mí tiene que negarse. Te lo dijo desde el principio el Señor, es la primera advertencia. Aquel que quiera ser mi discípulo, aquel que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿A qué te suena eso, hermano? ¿A qué te suena eso? ¿Qué tienes que negar? ¿Tu pecado nada más? ¿Crees que eso es lo que tienes que negar, tu pecado? Tu pecado lo tienes que exterminar. Tu pecado lo tienes que aborrecer. Tu pecado lo tienes que abandonar. Las cosas buenas y los deseos buenos que tú tienes son los que tienes que crucificar y entregárselos al Señor. ¿Quién no quiere una buena vida, amados? ¿Quién no quiere una buena cuenta de banco, hermanos? Un buen cuenta de retiro, un buen seguro de vida, un buen seguro médico, una buena casa, buenos autos, buena educación, buena comida. Todos los queremos. Pero si todos, hermanos, los hijos de Dios, si Dios cumpliera, hermanos, todos los sueños de los hijos de Dios, ¿quién sufriría por Cristo? ¿Quiénes irían a las misiones? ¿Quiénes, hermanos, lucharían por salvar vidas que están siendo esclavizadas? Niños, hermanos, en muchos países. ¿Quién iría, hermanos, a abrir orfanatos? ¿Quién iría a abrir asilos para ancianos? ¿Quién abriría iglesias donde los países son comunistas y te van a perseguir y te van a echar a la cárcel? Si el Señor nos dejara, hermanos, cumplir nuestros sueños buenos a los cristianos en esta tierra, entonces ¿quién sufriría por Cristo? Nadie. Aquí el hecho, hermanos, es que hoy la falsa iglesia, los falsos evangelios, los falsos profetas, hermanos, han hecho de la prosperidad y la comodidad, hermanos, una falsa columna de la iglesia. Le han prometido a la gente lo que el Señor nunca le prometió. Una bandera, hermanos, para presentar a Cristo como el que va a traer a tu vida una vida llena de placeres, metas y sueños cumplidos, según tu voluntad. Así es como esta falsa iglesia presenta, hermanos, ahora al Señor Jesús. Y claro, el Señor Jesús dice, hermanos, que el evangelio no va a ser popular. Seguir a Cristo va a costar mucho. Es un camino muy estrecho, muy pocos van a pasar por él. ¿Por qué? Porque hay que tener disposición para sufrir.
Hay que tener disposición para negarse, hay que tener disposición para abandonar inclusive las cosas buenas. El que no dejare padre, madre, hijos, esposa, tierras, animales en mi nombre no es digno de mí. Todo eso es bueno, hermanos, no es malo. Pero si te está estorbando para que cumplas con el propósito que Dios ha puesto en tu vida, entonces se convierte en un estorbo y se convierte en algo malo. Y aquí es donde tenemos que otra vez, hermanos, poner en nuestra mente y pensar en realidad cómo es que la iglesia temprana, la primera iglesia, tuvo esa disposición al sufrimiento por la causa del Señor Jesucristo y amor a Él. Amados, necesitamos entender que al igual que en los otros tiempos bíblicos, muchos cristianos hoy en día han encontrado que hacer una declaración pública de fe en Cristo Jesús resulta en prisiones, palizas, torturas o muerte. Voy a compartirles en el WhatsApp una institución, hermanos, una misión que se llama La Voz de los Mártires. Se los iba a compartir ayer, pero dije no, mejor primero hablamos, después se las comparto, para que te des cuenta lo que los cristianos hoy en día sufren en otros países. Yo sé que estás consciente, no, sí, muchos sufren, pero ya cuando lees la historia, hermanos, cuando ves, cuando de primera mano recibes la información, hermanos, de las personas, cómo pierden sus hijos, cómo pierden sus propiedades, cómo fueron encarcelados, cómo pierden la propia vida, hoy por Cristo, pues te cambia un poco tu manera de pensar acerca, hermanos, en realidad, de cómo hoy la iglesia sufre, aunque no en esta nación y no aunque de la misma manera, pero hoy, hermanos, hay muerte y tortura por decir Jesús es el único Salvador. A menudo, hermanos, aquellos de nosotros que vivimos en naciones como esta, que tenemos todavía derechos para poder profesar una fe, pues sí, nos da algo de temorcillo, ¿verdad? Nos da algo de lástima el pensar en que otros hermanos sufren, en que otros hermanos pierden su vida, pero hermanos, no entendemos la realidad de lo que sucede. No hay mayor gloria, hermanos, que vivir para Cristo y morir para Cristo. Y yo creo muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a morir para Cristo, porque no es una muerte de un balazo, es una muerte de tortura, es una muerte de humillación, es una muerte miserable, hermanos, donde tratan que la persona niegue su fe. No se trata nada más de matarla, se trata que la persona sufra y niegue su fe. Amados, tal vez no entendemos que hay miles de personas que sufren diariamente en sus cuerpos físicos, en sus mentes, hermanos, en sus emociones por amor a Cristo. Y estemos agradecidos que no tengamos nosotros que hacerlo hoy. Pero oremos siempre, hermanos, por los que son perseguidos. Y una oración que debe hacer no es que termine la persecución. Eso no es bíblico, hermanos, orar para que termine la persecución. Jamás el Señor ha pedido que oremos, ni Pablo. Siempre la oración es fortaleza para los perseguidos, fuerza para los que están enfrentando, hermanos, la muerte por causa de Cristo. Y si algún día nosotros lo vamos a hacer, entonces que el Señor no nos permita, amados, negarle. Amados, el sufrimiento por Cristo inicia interiormente. Se tiene que tener disposición a sufrir. Se tiene que iniciar desde lo interior. El Señor Jesús dice claramente lo que significa sufrir interiormente por Él. Lucas capítulo 9, verso 23 al 25, ya lo mencionamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El sufrimiento, hermanos, por Cristo empieza en lo interior. Nuestra comprensión muchas veces de la frase tomar la cruz y seguir es inadecuada. No conocemos por qué el Señor utilizó esa imagen, ese ejemplo. Pero en los días de Jesús, hermanos, la cruz siempre simbolizaba muerte. Para nosotros la cruz, hermanos, ahorita es un símbolo de victoria, de que aunque nosotros merecíamos esa muerte, ya el Señor la pagó, y la cruz entonces está sola porque ya ha sido dada la victoria. Ya no necesito yo ser crucificado y morir por mis pecados, porque Él ya lo hizo y venció a la cruz, venció a la muerte. Pero en los tiempos de Jesús, la cruz, hermanos, era un símbolo de muerte. El que cargaba la cruz estaba sentenciado ¿a qué? A morir. Cuando un hombre llevaba una cruz, hermanos, él ya había sido condenado a morir en esa cruz. Jesús dijo que para seguirlo uno debe estar dispuesto a morir. Jesús no dijo: el que quiera ser mi discípulo, crea en mí, en su interior. No, hermanos, tome su cruz interiormente y físicamente, todos los días, y entonces niéguese y sígame. Uno debe estar dispuesto, hermanos, a morir, pero siendo realistas, no todos, hermanos, enfrentaremos la muerte como mártir. Es lo que le digo. El martirio, hermanos, es un don que no todos podemos. Es un don que se usa nada más una sola vez. Recuerdo mucho el hermano Oscar Stiles. Él fue el que inició el ministerio hispano en esta iglesia hace muchos años. Él iba mucho con un ministerio que se llamaba Pan de Vida a predicar a las montañas en Veracruz. Entonces dice que en varias ocasiones, en pueblos, pues la gente se levantaba, hermanos, con los machetes, ¿verdad? Y pues entonces los hacían, ¿verdad?, huir del lugar. Y el hermano dice: pues yo sinceramente, yo salía huyendo, yo no me quería morir. Dice: y después me sentía bien mal por irme. Me sentía pésimo porque yo decía: ¿por qué soy tan cobarde? O sea, ¿por qué no les planto la cara y les digo, ¿verdad?, como Esteban? Dice: y muchas veces, dice, me pasó eso. Más de 15, 20 veces, dice, en diferentes lugares. Dice, hasta el día en que una vez, dice, que no estábamos predicando el evangelio, estábamos en otro lugar construyendo una casita para una señora. Bajamos a un pueblo donde cortaban árboles y hacían madera. Fuimos a comprar madera. Dice, pero de repente, dice, yo creo que era un indio endemoniado, dijo, porque bajó de la sierra, dice, y traía un machete y le iba pegando así al piso. Dice, y venía hacia nosotros, nos apuntaba y nos hacía así, dice, y ustedes van a morir. Dice, y yo dije: Señor, ya no voy a correr. Señor, ya me cansé de ser cobarde. Sí me gusta venir y predicar la palabra, pero cuando presento, ¿verdad?, la oportunidad, Señor, de mostrar valentía por ti, Señor, soy un cobarde. No importa si va a rodar mi cabeza, que dice que no ruede muy, muy lejos para que la encuentren con todo y el cuerpo y la entierren. Dice, la verdad. Dice, ni volteé a verlo. Yo dije: Señor, si es mi día, va a ser mi día. Dice, y yo seguía amarrando la madera ahí arriba del carro, del techo, y este hombre acercándose, ya estaba cerquita de nosotros. Dice, cuando de repente una viejita salió de una casa, lo apuntó y le dijo quién sabe qué cosas en náhuatl, ¿verdad?, porque hablan la lengua. Dice, y este hombre se regresó por donde salió. Dice, y yo me sentí, por primera vez en mi vida, hermanos, me sentí realmente un poco digno de la misericordia de Dios.
hasta el día que estuve dispuesto a perder mi vida por Él. Y dice, sí, dice, del púlpito es muy sencillo hablar de la palabra. Y en nuestro hogar, hermanos, y en las redes sociales es muy sencillo hablar y testificar de Cristo. Pero cuando está el sufrimiento frente a nosotros, por causa de su amor, ¿seremos capaces de tener el espíritu y el poder que tuvo Esteban para morir, hermanos, dando testimonio y predicando el evangelio a aquellos que lo iban a asesinar? La muerte, hermanos, debe ser al yo. El sufrimiento interno debe iniciar en el yo. Debe iniciar, hermanos, con una persecución personal. ¿Qué quiere decir esto? Pablo lo explica en Gálatas 2:20. ¿Con Cristo qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, hermanos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La iglesia, más bien dicho, el discípulo o el seguidor de Cristo, que no persigue a su propia carne primero, hermanos, nunca va a estar dispuesto a ser perseguido exteriormente. Ahí es donde el Señor Jesús dice todos los días, tú mismo tienes que perseguir a tu carne, tienes que matar a tu carne, tú mismo tienes que aplastar, hermanos, tu propia carne, no el pastor, hermanos, no el predicador famoso, ¿verdad?, de un ministerio, no tu esposa, tu madre o padre, no eres tú quien va a aplastar la carne de tus hijos. Ellos tienen que aplastar su propia carne por el Señor. Ellos tienen que morir a sí mismos. Tenemos que perseguir nosotros nuestra propia carne, hermanos, para exterminarla. Pablo lo dijo, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto, hermanos. Seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera, ¿verdad?, de actuar. Conlleva voluntad, deseos, pasiones, hermanos. Metas deben ser crucificadas en Cristo, cualquiera, buenas y malas. Nuestro derecho a dirigir nuestra vida debe estar muerto para nosotros. ¿Cuántas veces le has preguntado al Señor, Señor, ¿quieres esto en mi vida? ¿Realmente quieres que yo esté trabajando en este lugar? ¿Realmente quieres que yo esté viviendo en este lugar? ¿Realmente, Señor, quieres que yo tenga esa relación con esa persona? Señor, ¿realmente tú quieres que yo tenga esta sociedad con ese compañero en el negocio que tenemos? Señor, ¿tú quieres que yo esté en este país? ¿Cuántas veces, hermanos, realmente dirigimos y le damos dirección a Cristo de nuestra vida? El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipenses 3, 7 al 8. Está hablando de él mismo, Pablo. Dice, antes yo creía que estas cosas eran valiosas. Pablo habla acerca primero que él era, hermanos, muy religioso, que seguía todas las leyes, ¿verdad?, de los fariseos, que él, ¿verdad?, era de la tribu de Benjamín, que era un judío puro, que él había estudiado a los pies de un famoso maestro de aquel tiempo. Él creía que eso era valioso. Dice Pablo, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, dice Pablo, he desechado todo lo demás. ¿Qué has desechado, Pablo? El pecado, nada más. ¿Qué has desechado, Pablo? ¿Lo malo en tu vida? He desechado todo, mis títulos, mis posesiones, mis metas, mis sueños, todo lo he desechado, dice, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Cómo cuesta, hermanos, en la carne entregar todo a Cristo? No nada más el pecado, sino lo bueno. Entregar
entregar por completo tu marido o tu esposa. ¿Cuántos queremos cambiar? ¿Cuántos varones queremos cambiar a nuestra esposa? Levanten la mano. No cambiarla por otra, hermano, sino cambiar su manera de pensar. Levanten la mano, ¿cuántos varones? No tengan miedo que en la casa le van a pegar. En el nombre del Señor no le van a pegar. Levante la mano. ¿Cuántos hombres queremos cambiar la manera de pensar de nuestra esposa? Yo sí. Levanta la mano, Cristian, en alto. No la tengas ahí. Juan, levante la mano. Arturo, no está aquí, levántala. Manuel, ¿qué pasó? Ay, levante la mano, ándele. ¿Cuántas mujeres quieren cambiar la manera de pensar de su marido? Levanten las manos, hermanas. Muy bien. La hermana levanta las dos manos. ¿Qué pasó, hermano? Yo no puedo hacer morir la carne en mi esposa, hermanos. Mi esposa no puede matar mi carne. Yo no puedo matar la carne de mis hijos. No se puede. ¿Estás dispuesto a entregarle a tu esposo al Señor? ¿Estás dispuesto, varón, a entregarle a tu esposa al Señor? ¿A tus hijos? Esto no quiere decir que ya no los vas a disciplinar o aconsejar o dar tu manera de pensar. Pero en realidad muchos conflictos de los que tenemos, hermanos, es porque queremos cambiar a las personas. Si la persona no está dispuesta a crucificar su propia carne, hermanos, jamás va a poder ser transformada. Aquí es donde yo debo entregar, hermanos, mi carne al Señor y, ¿verdad?, las cosas que están alrededor mías, mi familia, mis hijos, mi esposa. Debemos entender, hermanos, que la muerte implica sufrimiento y la carne no quiere morir. Yo no quiero, hermanos, morir a mis maneras de pensar y de hacer las cosas. Yo quiero que mi familia haga las cosas a mi manera, a como yo creo, pienso que es mejor. Yo quisiera que la iglesia y los hermanos hicieran las cosas como yo creo que es mejor. Pero el Señor quiere que muera eso, que muera a mí mismo. No nada más lo bueno, hermanos, también lo malo, lo bueno, hermanos, y todo aquello que me quita el enfoque del Señor. Morir a uno mismo, hermanos, es muy doloroso y va en contra de nuestra inclinación natural a hacer lo que queremos. Claro que la carne no quiere morir. La carne quiere, hermanos, hacer lo que ella quiere. Pero tú tienes que perseguir tu propia carne todos los días y crucificarla como Pablo lo hacía. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 62: ninguno que poniendo su mano en el arado, acuérdense que era un instrumento para abrir la tierra, ¿verdad? Iba un buey o un caballo grande enfrente y iba abriendo la tierra. Dice, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Y aquí es lo mismo, hermanos. Yo sé que muchos de nosotros esperamos una vida muy cómoda, muy confortante, muy espléndida, muy llena de muchos lujos y placeres. Pero si ya estás en Cristo y todavía tienes tu mirada, hermanos, y tus deseos en esas cosas, dice el Señor, no eres apto para mi reino. Te va a pasar lo que el joven rico. Vas a obedecer los mandamientos exteriormente, pero interiormente vas a amar más lo que tú eres que a mí. Amados, podemos atrevernos a decir que Pablo sufrió más que la mayoría de los cristianos que hemos conocido. Yo siempre he pensado, hermanos, que físicamente Pablo es el que ha sufrido por más tiempo por causa de Cristo. Pablo estuvo en muchas prisiones. Pablo fue latigado, él dice cuántas veces por los judíos y cuántas veces por los romanos. Pablo fue apedreado y muerto y el Señor lo resucitó. Por lo menos naufragó 3 veces el apóstol Pablo. Su cuerpo estaba lleno, hermanos, de llagas, estaba enfermo, cautivo, anciano. Pablo sufrió mucho, mucho, mucho en su físico, hermanos, por el Señor. Él les dijo a los cristianos de Filipenses 1:29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Cómo que sufrir es un privilegio? ¿Cómo que sufrir sufrir, hermanos, es una maldición? Sufrir es una maldición.
Eso es lo que pensamos. Claro, sufrir por nuestros pecados, hermanos, y las consecuencias, claro que es una maldición. Pero sufrir por Cristo es un privilegio. Porque el que sufre por Cristo, hermanos, ha logrado crucificar su carne. Ha logrado, hermanos, dejar atrás el yo. Y ha fijado su mirada en el único, en el primero. Ha puesto su mirada y sus ojos en el tesoro y en el cielo, en lo eterno. Y entonces el sufrimiento se vuelve un privilegio. Se vuelve algo, hermanos, que como Esteban, con tanto pasión, hermanos, en lugar de pedir, Señor, que no me apedreen, Señor, que no me maten, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué grandioso, hermanos. Son las palabras que Pablo dice: sufrir en Cristo es un privilegio. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido ese privilegio al Señor? Nuestras oraciones siempre es: evítanos el sufrimiento. Está bien, el Señor Jesús oró, hermanos, por evitar el sufrimiento. Padre, yo no quiero tomar esta copa amarga, yo no quiero pasar este sufrimiento, pero eso es lo que yo quiero, Señor. Pero sobre todas las cosas oro, pido, porque tu voluntad sea hecha. ¿Sobre qué? Sobre la mía. La palabra privilegio, hermanos, significa mostrar favor, dar un regalo. Dios te está dando un regalo, hermanos, cuando tú estás dispuesto a sufrir por Él. Pablo, hermanos, no presenta el sufrimiento como una maldición, sino como una gran bendición. ¿Cómo presentan el sufrimiento hoy, hermanos? El evangelio de la prosperidad. Si eres pobre, no tienes a Cristo. Si estás enfermo, estás en pecado, no tienes a Cristo. Si no has prosperado, es porque hay maldición en tu vida. Si estás sufriendo por algo, es porque algo estás haciendo mal. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo poder quitar toda esta doctrina del sufrimiento y ver, hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo, el ejemplo de los apóstoles que todos murieron por causa de la fe, menos Juan, Esteban y cada mártir que hasta hoy sigue muriendo por Cristo? ¿Cómo quitar, cómo poder, hermanos, evitar eso? No se puede. Tiene que enfrentarse, y quiero terminar con esto, hermanos. El sufrimiento puede tomar muchas formas. La persecución puede tomar muchas formas. Elegir obedecer al Señor Jesucristo, hermanos, es ponerse en desacuerdo y echarse al mundo enemigo. El día que tú decidas seguir a Cristo de la manera correcta, con pasión, con entrega, hermanos, ese día has firmado tu sentencia de que el mundo se vuelve tu enemigo. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres, quedar bien con los hombres, o busco quedar bien con Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes vivir como vive el mundo siendo de Cristo. Si eres de Cristo, te vas a echar el mundo encima. Si eres de Cristo, hermanos, vas a brillar en la oscuridad. ¿Y sabes qué hacen los sapos cuando una luciérnaga brilla? Se la quieren tragar. Quieren, ¿verdad?, comérsela. Amados, al seguir estrechamente las enseñanzas de Cristo, nos preparamos o nos debemos preparar para la persecución y el sufrimiento, para el rechazo, la burla, la soledad, la traición, la muerte si Dios lo demanda. Debemos prepararnos, debemos meditar, debemos considerar esto, hermanos. No es nada más, ya sé que voy a sufrir. No, es decir, Señor, cuando yo vaya a sufrir por ti, Señor, dame fuerza. No me dejes vencer, Señor. Quiero santificarme, transformarme. Prepárame, Señor. Hazme morir a mí para que cuando llegue ese día, Señor, yo esté, ¿verdad?, firme y mi fe no decaiga. Hermanos, muy a menudo la persecución proviene de aquellos que se consideran más espirituales que nosotros. A veces las burlas, los menosprecios son de aquí mismo. Ya lo vimos en el capítulo 6. Ya lo vimos en el ejemplo de que los mismos religiosos asesinaron al Señor Jesús, asesinaron a Esteban,
Amados, el sufrimiento y la persecución toman muchas formas. No nada más es muerte, es burla, menosprecio, atropellamiento de nuestros derechos, aprovechamiento de la nobleza del corazón, traición, despojo de tu propiedad ajena, persecución política, injusticias, cárceles, demandas, golpes, muerte, entre muchas cosas. Se sufre por Cristo de muchas maneras. La culminante es la muerte. O sea, lo que termina con la persecución es la muerte. Pero en realidad el sufrimiento y la persecución viene de muchas formas, de muchas maneras. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que ninguna de las amenazas de sufrimiento hizo que los apóstoles y la primera iglesia abandonaran su fe. Nada. Primero, cuando empiezas a leer el libro de los Hechos, primero los religiosos les decían: ya no hablen. Miren, les vamos a dar unos azotes, les vamos a dejar ir. Sí, estamos de acuerdo que ya no hablan de Jesús de Nazaret. Los azotaron, los soltaron. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hermanos, dicen que se pusieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. En lugar de amedrentarlos, le hicieron cosquillas al niño. No, hombre, se rió más. Y el niño es bien travieso. Con mayor razón dijeron: vamos, estamos haciendo bien las cosas. Al igual que a nuestro Señor quisieron silenciarnos, hermanos, hablaron más. Después los echaron a la cárcel y los juzgaron. Pero el Señor, hermanos, hizo que un ángel sacara a Pedro, a Juan. Ya después, hermanos, asesinaron a Esteban. Pero nada de esto, hermanos, impidió que los apóstoles y la iglesia continuaran, hermanos, con su fe y predicando el evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses capítulo 3 verso 10: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. O sea, Pablo dice: deseo sufrir con Él y participar de su muerte. O sea, me quiero morir por Cristo. De otra manera, Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Exactamente. Oye, qué hombre, hermanos, en su cabal, ¿verdad?, pensamiento, desea sufrir. Uno que ha entendido, hermanos, que el sufrimiento por amor al Señor trae mucha gloria al Padre y trae mucha edificación a los que están alrededor. ¿Sabes que el martirio y la persecución, en lugar, hermanos, de debilitar a la iglesia, la fortalece? La hace más fuerte. Es por eso, hermanos, que el Señor siempre ha permitido la persecución y la muerte de sus hijos. Porque en lugar de debilitar a la iglesia, la hace más fuerte. Es un testimonio mucho mayor, más impactante, amados. En lugar de que la luz sea apagada, se le echa más leña al fuego cuando la persecución y la muerte de los hijos de los santos de Dios, hermanos, es hecha. Termino, hermanos. El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser parte de un verdadero seguidor de Cristo. Jesús lo dijo, que el camino que llevaba a la vida es muy difícil. Mateo 7:14. Nuestras dificultades también son una manera, hermanos, de identificarnos con Cristo. Si yo sufro, hermanos, por su causa, me identifico con Él. Señor, se burlan de mí en el trabajo porque soy justo, Señor, porque llego a tiempo, porque hago bien las cosas, porque no robo, porque no me aprovecho. Se burlan de mí, Señor. Gloria a Dios que se burlen de mí, Señor, porque eso quiere decir que soy como tú y no soy como ellos. No que valgas más, no que seas mejor, sino que Cristo, hermanos, te ha hecho que valgas. Lo que vale en ti es Cristo. Cuando entiendes, hermanos, que el sufrimiento por Cristo te identifica con Él. Jesús dijo que si lo negamos delante de los hombres, Él nos va a negar delante del Padre. Imagínate, hermanos, que llegues al cielo pensando en que la hiciste, porque ibas los domingos y los miércoles y dabas ofrendas y ayudabas, pero nunca quisiste sufrir una burla entre tus amistades. Nunca quisiste dar testimonio y levantarte delante de tus compañeros de trabajo diciendo que lo que estaban haciendo era una injusticia porque se iban a burlar de ti, y te amedrentaste.
Nunca quisiste dar testimonio a tus vecinos porque te avergonzabas. ¿Qué crees que el Señor va a decir de ti? Adelante, buen siervo y fiel, que aunque me negaste por nada, yo te voy a delante del Padre a decir que eres mío. No, hermanos, dice muy claramente: el que me niegue delante de los hombres, por más que hayas ido a misa, te voy a negar delante de mi Padre. Hermanos, esto nos debe hacer temblar. Nos debe hacer temblar. ¿Cuánto estamos dispuestos a que nuestros hijos sufran por Cristo? ¿Cuánto estoy dispuesto a que mi esposa, mi esposo sufra por Cristo? ¿Estoy dispuesto a perder lo material por Cristo? La salud, el renombre, el trabajo, el negocio, la estancia en este país. ¿Hasta dónde estoy dispuesto, hermanos, a sufrir por Cristo? Hay muchas maneras sutiles de negar a Cristo, hermanos. O sea, hay muchas maneras que ni parece que niego a Cristo. Mis acciones, mis palabras, mi estilo de vida, la forma en que me entretengo, si no refleja la voluntad de Dios. La forma en que hablo, que trato a los demás, si no refleja la voluntad de Dios, nego a Cristo. Amados, podemos decir que lo conocemos, pero si no vivimos como Él dice, lo negamos. Muchas personas eligen, hermanos, negar a Cristo por nada. Pero nuestro mayor sufrimiento, hermanos, debe provenir de adentro. Todos los días batallar con la carne. Todos los días perseguir al yo, hermanos. Todos los días hacer morir lo que yo sé que me está causando, hermanos, que no pueda crecer, no pueda agradar, no pueda dar gloria al Padre, que no me he entregado a ese señorío completo de Cristo. En cualquier, hermanos, forma que se presente el sufrimiento, debemos aceptarlo como una insignia de honor, como un privilegio, como un regalo que dijo Pablo. Que te recuerdan a tu madre, hermanos, por ser cristiano. No te enojes. Dile gracias. Gracias por lo que acabas de hacer, porque me acabas de bendecir. Porque mi Señor Jesucristo dice: bienaventurados, bendecidos cuando por mi causa los maldigan. Échame más. Que el Señor me bendice cada vez que tú me maldices. Nuestra manera de pensar debe cambiar. Cada vez que alguien me humilla, en lugar de sentir, por causa de Cristo, no por mi mal carácter, cuando alguien me humilla por causa de Cristo, dice la palabra: gózate, gózate, porque estás mostrando los frutos de Cristo. Deja que te atropellen, que te pasen por encima, porque el Señor se está glorificando en tu vida. Ya no eres tú, es Él ahora en ti que está dando fruto. Acuérdate, hermano, que el Señor dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Les decía yo en la mañana a los hermanos: fíjate, ¿sabes por qué batallamos con la ansiedad? ¿Por qué batallamos con la depresión? ¿Por qué batallamos con los temores, los miedos, las inseguridades? ¿Sabes por qué? Es porque no estamos siguiendo a Cristo. Porque Cristo dice: el que aprende de mí, que soy manso y humilde, dice, encontrará paz para su alma. ¿Sabes por qué no puedes dormir? Porque no tienes paz. No tienes el consuelo del Señor sobre tu vida, porque no has aprendido a ser manso y humilde como Él lo es. Y buscamos por todos lados, hermanos, la paz, pero es a través del Señor, de ser manso y humilde, estar dispuesto a sufrir por el Señor. Amados, puestos de pie, y quiero leer nada más Romanos. Si quieren, por favor, ya hablen a los jóvenes y niños para que vengan a participar de la comunión. Ahorita vamos a tener el pensamiento de la comunión, pero quiero terminar con esto. Romanos capítulo 8, versos 38 en adelante. Pablo está hablando precisamente de la oposición, del sufrimiento, de la persecución, y le está hablando a los romanos.
Verso 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Qué contestamos, hermanos? Nada. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿ya no nos ama Dios? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Absoluta. Y estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que es revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito Dios, gracias, gracias Señor. Porque tú has vencido nuestros mayores temores, Señor. Nuestra mayor maldad, pecado, esclavitud, Señor, tú ya la has vencido en la cruz. Demonios, Satanás, muerte, infierno, Señor, ya lo has vencido. ¿Por qué tenemos miedo, Señor? ¿Por qué tenemos miedo de sufrir por ti, Padre? Es una pregunta que debemos hacernos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener temor de sufrir por ti. Ayúdanos a no tener vergüenza, Señor, por proclamar tu nombre, Señor. Ayúdanos a no padecer, Señor, por las burlas o no sé, Padre. Ayúdanos a no tener temor de perder la vida, Señor, cuando somos invitados a hacer algo, Señor, por ti en algún lugar que sabemos que hay peligro, Señor. Bendito Dios, que hay fuera de tus manos nada. Todo está, Señor, perfectamente, absolutamente controlado por ti. Padre, que nuestra vida sea una entrega total a ti, Señor, desde el interior, desde el yo, Señor, desde lo mejor hasta lo peor que soy, Señor, rendido a Cristo, para que tú tengas, Señor, absoluta, Señor, victoria sobre nuestra vida y así no haya miedo, bendito Dios, de nada, porque tú, Señor, no tuviste esa cobardía, Señor. Tú no tuviste ese miedo que nosotros teníamos, y si lo tuviste, lo entregaste al Padre, Señor, y fuiste y moriste de una manera victoriosa. Que tu iglesia está dispuesta a sufrir, Señor, en vida, Señor, y si es necesario estemos dispuestos a sufrir la muerte por amor a ti, Cristo Jesús. Oramos por nuestros hermanos que son perseguidos, golpeados, torturados, encarcelados, muertos por tu causa, Señor. Dales fuerza, fortaleza, valor, templanza, de no negarte, sino morir, Señor, dando testimonio de ti, Cristo Jesús. Si algún día, Señor, estamos en esa situación, rogamos por lo mismo. Valor, Señor, valor en el Espíritu. Alabado sea nuestro Dios. Bendito eres. Te damos gracias por ser nuestro conquistador, nuestro Rey victorioso. Alabado sea tu nombre, Jesús. Recordamos tu sacrificio, Señor. Meditamos en él. Gracias, Padre, por este momento.